vez te has preguntado cómo un puñado de píxeles en una pantalla se convirtió en la industria más grande del entretenimiento en el mundo? No hablamos de cine, no hablamos de música, hablamos de videojuegos. Eso que empezó con una pelotita rebotando en una pantalla, hoy mueve más dinero que Hollywood. Para encontrar el comienzo de todo, hay que remontarse a los años 50. En 1952, Alexander Douglas en Cambridge creó OSIO, un 13 rayas que corría con una computadora del tamaño de una habitación, una cosa enorme. El momento en que todo cambió fue en 1958, cuando el físico William Higginbotham creó Tennis Fortune usando un osciloscopio en un laboratorio nuclear. ¿Quién diría que de esa cosa saldría prácticamente todo? En los 60s, en el MIT, los estudiantes crearon Spaceball, uno de los juegos que la gente realmente quería jugar. Esos programadores no lo hacían por dinero, no lo hacían por fama, simplemente lo hacían porque podían y ya. O sea, el espíritu gamer ya se pierde mucho antes de que hubiese un mercado. Entonces llegaron los años 70 y todo explotó. En 1972 Atari lanzó la máquina de arcade Pong, 2 barras, una pelotita, ridículamente simple, pero la gente enloquecía. Las máquinas arcades comenzaron a llenar bares, salones recreativos y centros comerciales. La gente hacía filas para jugar, largas filas, competir y conseguir la puntuación más alta. Sin saberlo, estaban en presencia del nacimiento de una nueva industria. La industria de los videojuegos acababa de comenzar. Y entonces llegaron los años 80, la edad dorada de los arcades. Pac-Man, Donkey Kong, Space Invaders. Los videojuegos ya no eran simples máquinas para pasar el tiempo. Se habían convertido en parte de la cultura popular. Los personajes salieron de las pantallas y comenzaron a aparecer en juguetes, ropa, televisión y todo tipo de productos. Los videojuegos estaban conquistando el mundo, pero entonces algo salió mal. En 1983, la industria de los videojuegos sufrió uno de los momentos más difíciles de su historia. El mercado se saturó, había demasiados juegos y muchos de ellos eran de muy baja calidad. Los consumidores comenzaron a perder la confianza, las ventas se desplomaron, empresas quebraron y las tiendas se quedaron con miles de juegos que nadie quería comprar. Por un momento parecía que el sueño había terminado. Pero entonces, desde Japón, llegó alguien que cambiaría la historia. Un pequeño fontanero con gorra roja. Nintendo llegó con la NES y ayudó a devolver la confianza a una industria que muchos daban por muerta. Y junto a ella llegó Super Mario Bros. Un juego que convirtió una aventura aparentemente sencilla en todo un mundo por descubrir. Habían personajes, secretos, obstáculos y un mundo completo por explorar. Los videojuegos habían encontrado una nueva vida. La industria no solo sobrevivió, resucitó y regresó aún más fuerte que nunca. Pero en los años 90 comenzó una nueva batalla con las consolas. Nintendo contra Sega, Mario contra Sonic. Elegir una consola era casi como elegir un equipo. Los comerciales se volvieron agresivos, los patios de recreo se dividieron y las discusiones sobre cuál consola era mejor pusieron a prueba más que una amistad. Pero mientras Nintendo y Sega luchaban por conquistar a toda una generación, otra revolución estaba ocurriendo frente a sus ojos. Durante los años 90 los videojuegos comenzaron a abandonar los mundos planos. Los gráficos dieron el gran salto del 2D al 3D. Juegos como Super Mario 64 y Tomb Raider nos permitieron explorar escenarios con una sensación de profundidad y libertad que antes parecía imposible. Ya no se trataba solamente de avanzar hacia adelante o hacia atrás. Ahora podíamos explorar, mover la cámara, descubrir mundos tridimensionales. Los juegos comenzaban a sentirse cada vez más como lugares que realmente podíamos visitar. A mediados de los años 90 comenzó una de las competencias más importantes en la historia de los videojuegos, lo que es la guerra de las consolas. Después del enorme éxito del primer PlayStation, Nintendo respondió en 1996 con un Nintendo 64, una consola que apostó por la potencia gráfica y la innovación. Nintendo decidió mantener los cartuchos como formato de almacenamiento y esto hacía que los juegos cargaran más rápido y fueran más difíciles de piratear, pero también eran más costosos de producir y tenían menos capacidad de almacenamiento. Como resultado, muchas compañías desarrolladoras prefirieron lanzar sus juegos en PlayStation. Aún así, Nintendo 64 dejó una huella imborrable gracias a sus títulos revolucionarios en la industria, como fueron Super Mario 64 y The Legend of Zelda, que estableció nuevos estándares para las aventuras, mundo abierto, y también lo que es el juego Golden Eyes 007, que demostró que los juegos de disparos también pueden ser un éxito en consolas. Sony y Nintendo dominarían el mercado. En el año 2001 apareció una compañía, esta fue Microsoft, que era un nuevo competidor para estas compañías. Presentó la primera Xbox y muchos dudaban de que pudiera competir con gigantes de la industria.
pero sorprendió al mundo con un hardware muy potente. Ese mismo año comenzó oficialmente la sexta generación de consolas con 3 grandes protagonistas. La PlayStation 2 fue la gran vencedora de esta generación y se convirtió en la consola más vendida de toda la historia, alcanzando aproximadamente 155 millones de unidades vendidas. Su éxito no se debió únicamente a sus juegos. En una época donde los reproductores DVD eran muy costosos, la Play 2 permitía ver las películas además de jugar, convirtiéndose en un centro de entretenimiento para millones de hogares alrededor del mundo. Mientras tanto, Xbox destacó por su potencia gráfica, por introducir Xbox Live, uno de los primeros servicios de juegos en línea para consola, y Nintendo por su parte lanzó la GameCube, una consola con excelentes juegos exclusivos como Super Mario Bros., Metroid Prime, The Legend of Zelda, The Wind Waker, aunque también sus ventas fueron inferiores a los competidores. La séptima generación trajo una revolución tecnológica, lo que fueron las consolas, que dieron un salto de alta definición HD, y aparecieron las tiendas digitales para comprar juegos desde casas y juegos en línea, y se volvió una parte fundamental de la experiencia. Sony lanzó la PlayStation 3, Microsoft presentó la Xbox 360 y Nintendo sorprendió al mundo con la Wii. Cuando llegó novena generación, los videojuegos alcanzaron un nivel de realismo que parecía imposible. Las consolas modernas ofrecían gráficos revolucionarios en 4K y tiempos de carga casi instantáneos gracias a los discos SSD, mundos abiertos gigantescos, inteligencia artificial más avanzadas y experiencias inmersivas mediante la realidad virtual. Además, cambió la forma de comprar videojuegos y servicios por suscripción con Game Pass de Microsoft y PlayStation. Luego de esto llegó lo que es la última generación de consolas, Play 5. Esto terminaría con la guerra de consolas. Los últimos 10 años han sido, en esta generación, la era dorada de los videojuegos. La tecnología alcanzó un punto en que los límites son casi imposibles de ver. Y algunos juegos no solo fueron éxitos, se convirtieron en fenómenos culturales que marcaron una generación entera. En el número 1 tenemos Fortnite, creado desde el 2017. Fortnite no solo fue un juego, fue un terremoto cultural. 650 millones de cuentas registradas, más de 110 millones de jugadores activos mensuales y un Travis Scott que dio un concierto virtual a quien asistieron 12 millones de personas simultáneamente, los bailes del juego que terminaron en los touchdowns de la NFL. Fortnite redefinió que puede ser un videojuego. En el número 2 tenemos The Legend of Zelda Breath of the Wild del 2019, que Nintendo tomó una franquicia de 30 años y la reinventó completamente. Mundo abierto total, escalar cualquier montaña, resolver puzzles de 1000 formas. Ganó el Game of the Year, o sea, el GOTY, de prácticamente todos los medios. Y lo más impresionante es que corrió en el Switch, una tablet glorificada frente a una PC4 o Xbox One. Es una creatividad sobre potencia bruta. En el número 3 tenemos Red Dead Redemption número 2, que desde el 2018 fue una novela interactiva de 60 horas en el viejo oeste con un nivel de detalle enfermizo. El pelo del personaje crece, el barro se forma, llueve, los caballos se comportan como caballos de verdad. La historia de Arthur Morgan es considerada por muchos la mejor narrativa de la historia en los videojuegos. Si eres humano, vas a llorar. Ahora vamos con lo más complicado de todos los juegos que han existido. ¿Cuáles son los más grandes de la historia? Para esto miramos ventas, impacto cultural, legado y sobre todo relevancia. No es una lista perfecta porque ninguno lo es. Por supuesto, en el puesto número 1 teníamos que tener Minecraft con 350 millones de copias vendidas, disponible en todas las plataformas, y una película que recaudó más de $1.000 millones solo en el 2025. Casi todas las escuelas lo utilizan como una herramienta pedagógica. No solamente es un juego de creación, también es la motivación y la inspiración de cada niño que quiere ser programador. En el puesto número 2, sin duda alguna, teníamos que tener Grand Theft, más de 225 millones de copias vendidas, lanzado en el 2013 y entre los más vendidos cada mes. Solo en el 2025, más de 20 millones de copias, gracias al hit de GTA, y más de $9.000 millones de ingresos, más que cualquier película de Hollywood
delante de cualquier industria, se podría decir que Rockstar literalmente imprime dinero. Hoy te invito a que te montes conmigo en la máquina del tiempo. Y en el puesto número 3 tenemos el clásico, pero de los clásicos. Nos trasladamos par de añitos hacia el pasado. Claro, digo par de añitos porque literalmente la generación millennial se crió jugando este juego. Y te hablo nada más y nada menos de Tetris. Se creó en el 1984 por el ingeniero soviético Alexei Pajitnov. 500 millones de copias vendidas y casi en todos los formatos. Las piezas, su música, literalmente no han podido reemplazar ni crear la semejanza de este juego que fue un clásico. En el puesto número 4 tenemos Mario Bros, el que salvó la industria. 40 millones de copias del original del 1985, el juego que rescató la industria del colapso del 83. Estableció los estándares del diseño de la plataforma y creó el personaje de videojuego más reconocible del planeta. Mario es más famoso que Mickey Mouse y los menores de 40 años eso dice. Empezamos con una pelotita rondando una pantalla, terminamos con mundos virtuales que rivalizan directamente con la realidad. Pasamos de cuartos oscuros con máquinas gigantescas y ruidosas a estadios aplaudiendo a jugadores profesionales, de cartuchos que soplabas para que funcionaran a descargas instantáneas en la nube. Los videojuegos ya no son pasatiempos de niños, son arte, son deporte, son la socialización y el negocio más rentable del entretenimiento del siglo XXI. Y lo más loco es que todo esto apenas empieza. La inteligencia artificial va a cambiar cómo se diseñan los videojuegos. La realidad virtual va a borrar la línea entre lo real y lo virtual. Y alguien en algún garaje o habitación universitaria en este momento está creando el próximo Minecraft, el próximo Mario o directamente el próximo fenómeno. La historia de los videojuegos es la historia de la imaginación humana, de personas que se negaron a aceptar que la pantalla era solo para ver, que decidieron que también podría ser para jugar, para explorar, para crear, para conectar. El juego no ha terminado, el juego apenas empieza.